Advertencia. Para los propósitos de la historia, este documental contiene imágenes de reconstrucción. 30 de julio de 2018. La prensa internacional está reunida en Kuala Lumpur, Malasia. Ante los periodistas están 4 especialistas de la aviación civil. Realizaron una investigación excepcional sobre la desaparición del vuelo MH370 con 239 personas a bordo. Por más de 4 años, las familias de las víctimas han esperado respuestas y hoy, los investigadores finalmente presentarán sus conclusiones recopiladas en un informe de casi 500 páginas. Pero lo que van a decir será sorprendente. Contaremos la historia del vuelo MH370. Cinco años después, las familias de los pasajeros aún no saben las circunstancias de la desaparición del avión. ¿Cómo puede desaparecer una máquina de este tamaño? La tripulación siempre dice, buenas noches, un mensaje muy básico y banal. Desde el momento en que el avión nos dice, buenas noches, y deja el espacio aéreo de Malasia, todo puede suceder. Retomamos la investigación, analizamos las hipótesis y los escenarios. Un accidente, acto terrorista, misil. ¿Qué sucedió realmente? La desaparición no está clara. Hay personas que saben. Si una batería de litio perfora un orificio en un avión, en 15 minutos todos estarían muertos. El aterrizaje sobre una isla perdida en la región, debo confesar que lo he considerado. Inicialmente parecería no ser un accidente. No es un accidente. Manos arriba. Estoy convencido que este avión fue secuestrado. En una isla al sur de las Maldivas la gente ve un avión grande. No conocen las intenciones de ese avión y no tendrían otra opción más que dispararle. No debemos descartar nada. Kuala Lumpur, 7 de marzo de 2014. La noche cae sobre la capital de Malasia, hoy es viernes, un día feriado en este país musulmán. Pero en el aeropuerto hay varios vuelos programados. En las pantallas se anuncia uno hacia Pekín. MH370. Operado por Malaysia Airlines, su despegue está programado para las 12:25 por la noche. El avión que hará el viaje es un Boeing 777, un orgullo del fabricante estadounidense de naves aéreas. El Boeing 777 es una maravilla aeronáutica, es un avión que funciona muy bien y no ha tenido incidentes mayores. Para los pilotos, es el mejor avión del mundo. Para pilotear el MH370, el elegido fue Zahari Shah, un apasionado de Malaysian Airlines de 53 años. Comenzó a volar con ellos hace 30 años y ya tiene un total de 18.000 horas de vuelo. El comandante Zahari es un piloto con mucha experiencia. Conoce muy bien al 777. Creó su propio simulador de vuelo para mejorar sus habilidades. Al capitán lo conocían en la compañía por ser muy formal. A su lado, un copiloto joven Farik Abdul Hamid, un entusiasta que comenzó a volar a los 20 años de edad. Solo tiene 27 años. El copiloto no tenía experiencia con un Boeing 777. Su capacitación fue reciente, pero fue su primer vuelo sin instructor. Son las 22. Las cámaras de vigilancia muestran al piloto y copiloto pasar sin problemas por las puertas de seguridad antes de subir al avión. Nada que reportar. Justo detrás, vienen 10 miembros de la tripulación de Malaysian Airlines.
Es un vuelo muy ordinario. Los pilotos revisan el plan de vuelo, la lista del cargamento, el reporte del clima, que parece ser bueno, y la lista de pasajeros. Es un vuelo parecido a los 20.000 que hay todos los días en todo el mundo. Una hora después. Los pasajeros en ruta a Pekín son invitados a ir a la sala de espera. Un abordaje muy ordinario. Documentación, revisión de equipaje, control de pasaporte. A las 23:20, los pasajeros suben al Boeing 777. La cabina no está llena, hay 227 pasajeros. Principalmente gente asiática, de China, Malasia, con un transborde o destino en Pekín. También hay europeos, como la familia Guatrelos de Francia. Una familia francesa que vive en Pekín. La madre Laurence. Hija Ambre. Hijo Adrien y su novia Jan, todos en la misma fila en los asientos 25 de E, F y G. También hay un grupo peculiar de viajeros. 20 ingenieros de China y Malasia que trabajan para la misma compañía, Freescale, una compañía estadounidense de mini dispositivos electrónicos. En el asiento 11 se halla otro ingeniero de IBM, Philip Wood, el único adulto de Estados Unidos en el MH370. A las 0:25, el Boeing está listo para despegar. Los pasajeros y la tripulación están a bordo. Los servicios de control saben la hora esperada del despegue. El avión se comunica para pedir autorización para moverse. Una vez que todo está cerrado, la tripulación solicita que autoricen al avión para moverse por vía terrestre. Se conduce a la pista 32, ya que es la única que le asignaron. Es de noche, a las 0:30 hora local. Entonces se autoriza el despegue. El despegue es normal, sin problemas identificados. Alcanza la altura de viaje a 35.000 pies. El viaje a Pekín pasa sobre el mar de la China. Era de noche y muchos pasajeros ya estaban dormidos. Pero el despegue y las conversaciones entre los pilotos y la torre de control estaban todas en orden. Hasta un contacto, les diremos, van a entrar al espacio aéreo de Vietnam. La tripulación dice, buenas noches. Un mensaje muy básico y ordinario. Volar de noche es muy conmovedor, muy agradable. Estamos en una atmósfera particular. Al viajar de una tierra a otra estando sobre el mar siempre se siente como un adiós.
Luego viene una bienvenida y un sentimiento de, por fin, la tierra. Existe en todos los navegadores, marineros o aviadores. Después, el Boeing continúa su trayecto normal con las configuraciones estándar. Vuela a una altura de 11.000 metros a una velocidad de 850 km por hora. Si todo va bien, debe aterrizar en Pekín a tiempo. Los pilotos tienen comunicación normal con el control en Kuala Lumpur. Solo hay una cosa un poco extraña. Repiten la altura 2 veces, pero probablemente no significa nada. Luego, en un momento específico, se preparan para comunicarse con el control en Vietnam. Pero a las 01:21 hora local, en un momento muy preciso cuando van entrando al espacio aéreo de Vietnam, el Boeing pierde todo el contacto con el control terrestre. Desde el control observan que su imagen desaparece. Tal vez se preguntan si hubo un error de maniobra, si hubo un problema con el sistema del radar de Malaysian Airlines. Preguntan a Vietnam si pueden ver la causa del error. Tenemos un problema de control. Tal vez hay otra explicación del silencio del avión. En este momento, el Boeing vuela sobre una parte del mar de la China que se conoce por presentar complicaciones para la comunicación. Es una mala zona para comunicación por radio. Están sobre una gran zona marítima donde hay problemas en la cobertura de radio. Este fenómeno existe en Francia sobre la bahía de Vizca. Estás hablando con un controlador y de pronto con otro. Hay una zona donde no se captura la señal que corresponde y ya no se reciben tus mensajes. Ya no hay contacto entre el control terrestre y este avión. Los controladores lo han perdido. Los aviones en esa región no tienen contacto con él. Los radares no lo detectan. Entonces, a las 1:38, tenemos a un avión que se ha aislado del mundo. En estos casos, primero pensamos en un problema climático sin precedentes. Hubo una tormenta particularmente violenta que pudo dañar los motores del Boeing y obligar a los pilotos a cambiar el curso a alguna isla cercana. Hay personas que dicen que el avión aterrizó en algún lugar. Claro, es el primer lineamiento. Si hay un incendio en el motor, debes aterrizar en la tierra más cercana. No cualquier terreno, en tierra más cercana. Verificamos con nuestros colegas esa mañana que hay muchos lugares donde puede aterrizar un 777. Aterrizar en una isla perdida en la región, debo confesar que lo he considerado. Según este especialista, el Boeing pudo aterrizar por un desastre en una de las 16.000 islas en la región. Tan pronto que el avión desapareció, muchos compartían esta idea inspirada por la famosa serie estadounidense, Lost. La historia de pasajeros abandonados a su suerte después de estrellarse un avión. Pero en este caso, hay un problema. Si hubo sobrevivientes en este aterrizaje, ¿por qué ninguno intentó usar su celular? Todos recordamos estos desastres aéreos, donde alguna madre, sabiendo que iba a morir, envió un mensaje de adiós a sus hijos, diciendo a su padre que lo ama, piensa en sus hijos y después el avión se estrella. No es el caso aquí, porque entre todos los pasajeros, hay muchas personas chinas, sabemos que siempre traen 1 o 2 celulares. Nadie hace una llamada. Ya no creo en esta hipótesis, aunque me atreví a proponerla porque era más alentador que pensar en lo peor.
Sin sospechar el drama que ocurre a una altura de 3.600 metros, 20 millones de personas en Pekín se han levantado. Incluso siendo sábado, muchos se preparan para ir a trabajar. Otros van al aeropuerto. A pesar de ser temprano, familiares vienen a esperar a los pasajeros del vuelo diario de Malaysia Airlines de Kuala Lumpur. El aterrizaje está programado para las 6:30. Al mismo tiempo, Ghislaine Watrellos también está volando a Pekín. Está impaciente por volver a ver a su esposa, Laurence, de 52 años, y a dos de sus hijos, Ambre, de 14, y Adrien, de 17. La noche del 7 de marzo, volé de París a Pekín. Mi familia regresaba de una semana de vacaciones en Malasia en febrero, y la segunda semana la iba a pasar yo con mis hijos. En Pekín, una mujer de Estados Unidos espera a su pareja que regresa a China. Philip Wood, un pasajero en el vuelo MH370. Nos estábamos mudando a Kuala Lumpur. Habíamos vivido en Pekín varios años y queríamos tener nuevas experiencias. Estábamos emocionados de encontrarnos después de estar separados por un mes. La espera de las familias comienza. Anuncian que el avión viene demorado. Pasan los minutos y los rostros se notan preocupados. Todos piensan que algo está mal. No tengo más información. Al principio dijeron que era una demora. Me dieron este papel y dijeron que esperara. Philip debió llamarme al aterrizar a las 6:30. Nunca sucedió. Intenté llamarlo, pero no respondió en ninguno de sus celulares. A las 10:30, aún no había noticias del MH370. Ya 4 horas después de la hora en que debió aterrizar, la pantalla sigue mostrando esta información. Hubo una demora. Por primera vez, los oficiales van a hablar. Lo que dirán no es muy alentador. Muy temprano esta mañana, recibimos información preocupante. Un avión de Malaysia Airlines en camino a Pekín perdió todo el contacto con el control terrestre. El MH370 desapareció de los radares a las 01:21 hora local, entre Malasia y Vietnam, justo en medio del mar de la China. Para las familias, es un golpe. Estaba en el avión cuando sucedió este incidente. Cuando llegué a las 16, me recibió el consulado de Francia al bajar del avión. Me dijeron, Ghislaine, hay malas noticias. El avión desapareció, se acabó. Lo que las familias no saben es que este anuncio esconde un error increíble. Por varias horas, nadie se preocupó sobre la desaparición del avión. Al perder el contacto con un avión, hay 3 fases que conocemos. Incerfa, alerfa, destresfa. Significa incertidumbre, alerta y siniestro. Primero, incerfa, es decir, la fase de incertidumbre. Seguimos buscando, contactamos los centros de control. Contactamos a los aviones cercanos. Alerfa, usamos los recursos de investigación y alertamos a las autoridades. Nos preparamos para algo posiblemente serio. Después de cierto tiempo sin ningún contacto, y cuando es seguro que algo debió pasar, activamos la llamada de Tresfa.
Entonces todos los controladores, todos son informados que un avión de este tipo desapareció en este lugar. Entonces hay que buscar si un avión aterrizó en un lugar sin que supiéramos, o posiblemente si hubo un accidente o se estrelló. Es curioso que en el caso del vuelo MH370, la aerolínea tardó casi 4 horas para reaccionar, como muestra este informe oficial. Registran por minuto las acciones realizadas desde el momento en que la máquina desapareció de los radares. Dice que a las 1:38, los controladores de tránsito aéreo en Vietnam informaron a Kuala Lumpur que ya no tenían contacto con MH370. Solo es 4 horas después, a las 5:30 el sábado, 8 de marzo, que comenzaron a buscar. ¿Se dan cuenta? Esperamos 4 horas desde la última señal del avión y la investigación y la declaración de que el avión desapareció. Es evidente que si la alerta se hubiera hecho a tiempo, sabríamos qué sucedió en el avión. ¿Cómo explicar que las fuerzas aéreas de Malasia no intervinieron aquella noche del 8 de marzo del 2014, de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes y requeridos? Una intervención que quizá pudo cambiar el destino del avión y sus 239 ocupantes. Es increíble dejar a un avión fantasma por 4 horas aunque sabemos que ya nadie tiene el control. Imaginen que en Francia, un avión salga de Roissy rumbo a Inglaterra y de pronto se dé la vuelta. Dentro de 5 minutos el ejército francés vendrá a escoltar el avión y preguntar qué ocurre. Si se acerca demasiado a las ciudades o a París, le dispararán. Después del 11 de septiembre, no puedo creer que el ejército y gobierno de Malasia dejaron que un Boeing 777 viajara sin supervisión por el cielo. De hecho, es increíble y nunca tuvimos una explicación. Pero alguien sabe lo que pasó. Un hombre importante en el gobierno de Malasia, el ministro de Defensa, es quien estuvo a cargo del caso del MH370 y conoce muchos secretos. Cuando el avión desapareció del radar, ¿por qué el ministro no ordenó que buscaran e interceptaran al avión fantasma? No representaba una amenaza, era un vuelo comercial que venía de nuestro espacio aéreo y no estamos en guerra con nadie. Si un niño está a punto de saltar de un precipicio, tenemos la obligación moral de detenerlo. No podemos cruzar nuestros brazos y observar sin hacer nada. Pero es justo lo que hicieron en Malasia. Solo se sentaron a observar. Si no quieres dispararle, ¿por qué enviar aviones de combate? ¿Son necesarios para ver a dónde va? Estamos hablando de un procedimiento militar. Si yo le disparo, serías el primero en culparme por disparar contra un avión comercial con pasajeros de 14 nacionalidades, la mayoría chinos. Estaría en una posición mucho más difícil. Una declaración sorprendente, frente a las cámaras, con una sonrisa. La actitud pasiva de las autoridades de Malasia es una de las primeras anomalías en este caso. No es la última. Más de 11 horas después de desaparecer, el avión seguía anunciado como demorado. Los padres, los hijos de los pasajeros estaban demasiado preocupados. La compañía los reunió en un hotel cerca del aeropuerto. Totalmente desorganizado. Al principio fue muy traumante.
Air Malaysia tenía un cuarto muy grande en un hotel en Pekín, donde estuvieron todas las familias. Al llegar, los periodistas te tomaban fotografías. Había 200 personas en un cuarto, gritando, llorando. Nos dejaron ahí, sin que nada pasara. Enfrente de la prensa y las familias, el CEO de Malaysia Airlines mostró su ineptitud. Nos entristece mucho esta mañana la información del vuelo MH370. Las autoridades de Malasia se comunicaron con las autoridades de Vietnam para encontrar al avión. Inmediatamente, dije que me iba a casa, me fui a casa y eso es todo, me dejaron solo por 48 horas. No quería ver a nadie. No me parece correcto el comportamiento de la compañía. Nos están ignorando. Mi hijo tenía 30 años, estaba en Malasia por trabajo. Teníamos un contacto en Malasia, pero solo nos pudo decir, no sabemos nada. Hoy este sigue siendo el caso, no sabemos absolutamente nada. Pasan las horas, y el misterio se profundiza. Porque desde su desaparición a las 1:21, el MH370 no dejó ningún eco ni rastro. Como si el Boeing hubiera desaparecido por completo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo desapareció esta masa justo sobre el mar de la China? Gerard Arnoux es piloto confirmado de Air France a quien le interesan los desastres aéreos y que los ocasiona. Pero en este caso específico, él mismo no tiene respuesta. Nos damos cuenta que somos muy pequeños al lado de una máquina de este tipo. No es un avión pequeño, así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede una máquina de este tamaño desaparecer? Hace calor, es ruidoso, no es una libélula. No aplica el triángulo de las Bermudas para máquinas tan grandes, es impensable. El Boeing 777 es un monstruo volador. 63 metros de longitud, 60 metros de envergadura y un peso de 350 toneladas. Pero también es un avión inteligente, con sus 80 computadoras integradas. Nunca está solo en el cielo. Estas máquinas, ese es el punto que nos interesa, se comunica, está lleno de sistemas electrónicos y de comunicación. En el techo, hay antenas satelitales, pequeñas cajas que envían pequeñas señales por sí mismas. Es impensable considerar que un avión de alto rendimiento, permanentemente conectado al tierra por radio y satélite, puede así desaparecer. Entonces, ¿qué pasó en el Boeing esa noche? Reconstruimos el vuelo en un simulador con exactamente la misma configuración. Mismo plan de vuelo, misma altitud y mismas condiciones climáticas. Podemos ver que hay algunas nubes, pero es una noche tranquila. Nada particular sobre este clásico vuelo. Y ahora estamos cruzando Malasia en ruta hacia el Golfo de Tailandia. El piloto automático está encendido. Seguirá el ascenso a la altitud de 35.000 pies y va a seguir la ruta que ya he ingresado en estas dos casillas aquí y allá. Mientras tanto, el famoso Transpandire envía un mensaje a los controladores de tránsito aéreo. Este mensaje se transmite por radio o satélite. Es vital ya que da la posición exacta del avión en el cielo, su velocidad, su altitud y su trayectoria. Hasta ahora,
Estamos en un vuelo completamente clásico. Los controladores de tránsito aéreo saben dónde estoy. Saben a qué altitud me encuentro, que sigo la ruta correcta que me autorizaron seguir en el vuelo. De pronto, en un minuto, vamos a perder la identificación del avión, por lo que el control de tránsito aéreo ya no lo verá. De hecho, el transpondedor que conecta el avión al control de tránsito aéreo de repente se corta. El segundo elemento, más complejo, que se corta al mismo tiempo un minuto después, es la famosa caja ACARS. Esta caja ACARS envía vía satélite información sobre la administración del motor, la cantidad de combustible consumido, empuje del motor, temperatura. Todos estos elementos de pronto desaparecen. Y si estos dos equipos dejaran de funcionar, puede significar que el avión se estrelló en el mar. Entonces, el día después de la desaparición, el 9 de marzo de 2014 inicia investigación en el mar de la China en la misma zona donde el avión ya no emitía ninguna señal. Las búsquedas comenzaron esta mañana. Y hasta el momento no hemos encontrado ningún rastro de restos. Pero si no se encuentran escombros, esto puede significar que el avión continuó su camino. Una fuerza externa habría actuado para impedir su localización. Pedimos a Gerard Arnoux que nos mostrara cómo desactivar, en un Boeing, el transpondedor y ACARS. Si apagas el transpándide, es fácil de hacer, solo cambias el interruptor. En ese momento, el avión desaparece de las pantallas de radar, puro y simple. Para desactivar ACARS, es una historia diferente debido a que el sistema está oculto en el compartimiento de carga de la aeronave. Para llegar, hay que ir a la cabina, levantar una escotilla y bajar para llegar a un impresionante panel eléctrico. Para desactivar la ACARS, tienes que acceder a un fusible y sacar un fusible para poner a ACARS fuera de servicio. Uno de estos fusibles, no sé cuál, pero uno de estos fusibles deshabilita la ACARS. ACARS, tienes que ir a la bodega, encontrar dónde están los interruptores. Nunca aprendí, y ninguno de mis colegas británicos o franceses aprendieron a desactivar una caja ACARS durante la calificación. No sé cómo hacerlo. Entonces, ¿quién pudo desactivar la ACARS del Boeing de Malaysia Airlines? Puede que este piloto lo sabía, lo había aprendido, algo muy complicado, o que hubo un terrorista que conocía el procedimiento extraño y excepcional para encontrar la ubicación de la ACARS y poder deshabilitarla. Las búsquedas en el mar de la China no revelaron escombros. Los investigadores se preguntan si el avión, al desaparecer del radar, no continuó su trayecto. Entre los pasajeros, pudo haber uno o más piratas. La lista de viajeros es extensiva. En la lista, 2 nombres son de interés para la policía. Un austriaco, Christian Kozal, y un italiano, Luigi Maraldi. De hecho, es curioso que ninguno de los 2 hombres abordó. La policía tailandesa se reúne con Maraldi y Kozal, sonrientes, quienes cuentan sus aventuras. Denuncié el robo de mi pasaporte a la policía. Y luego tuve que pedir otro. ¿Quiénes iban en los asientos 30C y 34C, que eran los de Kozal y Maraldi? Se revisan videos del aeropuerto, y los investigadores de Malasia descubren que el italiano y austriaco han sido reemplazados por 2 personas que no deben estar ahí.
Descubrimos a 2 pasajeros que viajaban con pasaportes robados. Hemos identificado a uno de ellos y creemos que es iraní. Hay un joven iraní de 19 años que viaja con un cómplice. Otro hombre iraní de 29 años. Un detalle más perturbador es que compraron sus lugares al mismo tiempo en Tailandia según muestran los números consecutivos en sus boletos. Desde el principio los 2 iraníes fueron culpados tanto como el aeropuerto de Kuala Lumpur y su seguridad. Descubrimos que los pasajeros compraron sus boletos en Tailandia el mismo día con pasaportes robados. Atrae la atención de los investigadores, quienes consideran una investigación criminal. ¿Cómo es posible que después del 11 de septiembre de 2001, 2 pasajeros con pasaportes falsos puedan pasar por los puntos de seguridad y subir a un avión sin preocuparse? Varios testimonios dicen que el aeropuerto de Kuala Lumpur presenta fallos en sus procedimientos de seguridad. Fui personalmente. Los puntos de seguridad no son como en Orly, Peguasi o Nueva York. Era mucho más, digamos, relajado. También sabemos que en Kuala Lumpur, con algo de dinero, puedes abordar un avión sin estar en la lista de pasajeros. ¿El avión cayó en manos de terroristas? La hipótesis parece ya no ser creíble. Recordemos, Estados Unidos fue víctima de un ataque terrorista sin precedentes. Antes de ese día, ¿quién hubiera imaginado que varias aeronaves podrían ser secuestradas y volar sobre una ciudad para estallarse contra edificios? Los 2 pasajeros iraníes que viajaron con pasaportes robados se apoderaron del Boeing de Malaysia Airlines. De ser así, ¿cuál fue su motivo? Parece ser posible, pero muy pronto, la policía de Malasia lo va a negar y pondrá fin a esta hipótesis. Examinamos su perfil. Estamos convencidos de que no están vinculados a ningún grupo terrorista. Más bien pensamos que intentaban emigrar a Alemania. Las investigaciones de la policía no identifican a nuevos sospechosos entre los demás pasajeros por el momento. En la cabina de los pilotos hay otra historia. El interés recae sobre el piloto Zaharie Ahmad Shah y su copiloto, Farik Abdul Hamid. La investigación de los pilotos es complicada, hay muchas cosas que se contradicen y los detalles son más problemáticos de lo que se anunció. Primero, hablemos sobre el copiloto. Es un joven de 27 años, sin capacidad de lastimar a nadie, según dice su hermana. Para él, este vuelo fue muy importante. El copiloto nunca había volado en un 777, pero él viajaba con un piloto confirmado. Sin embargo, la investigación muestra problemas con este joven. Parece que se tomaba libertades con los reglamentos de aviación, como muestra el testimonio de esta mujer australiana. En 2011, de vacaciones con una amiga, Farik Abdul Hamid la invitó a la cabina de los pilotos. Esperábamos en la fila para abordar y pasaron los pilotos. Regresaron y nos dijeron, ¿quieren volar en la cabina con nosotros? Ese día, esta mujer australiana y su amiga no solo estuvieron en la cabina de los pilotos en el vuelo, sino también en el despegue y aterrizaje. Esto está formalmente prohibido por los reglamentos.
Durante el vuelo, platicaron con nosotras, fumaban. No creí que algo así pasaría. Hablábamos tanto que ellos nos miraban. Uno tomó la mano de mi amiga y dijo, tu mano es delicada, significa que eres creativa. Hizo comentarios sobre su barniz, etc. Le gustan los lujos, las celebridades. Si entraba algún famoso al avión, los invitaba a mirar y observar. Le gustan los famosos, los lujos. Pero ser frívolo no es igual a ser un terrorista. El hecho es que el comportamiento de Farik es de interés. Un investigador anónimo revela que el copiloto, antes de que la aeronave desapareció de los radares civiles, intentó llamar a una persona desconocida. ¿Por qué? Es un misterio. Los investigadores de Malasia también investigan al piloto. Saari Ahmad Shah. Un hombre de 53 años, con mucha experiencia y presuntamente no sospechoso. Pero al investigar su vida, los investigadores descubren varios aspectos oscuros. Primero, revisando su casa una semana después de la desaparición, los oficiales toman posesión de un simulador de vuelo. Aquí está. Un aparato que construyó él mismo. Nunca ocultó que tenía un simulador en casa. Además, estaba en su página de Facebook. Cuando se le preguntó por qué tenía un simulador en casa, él respondió que era su pasión. Para él era la mejor manera de compartir esta pasión con sus amigos. Conozco a muchos pilotos que usan simuladores en sus tiempos libres, les gusta, es un juego. Para las autoridades, no es el simulador en sí el problema, sino lo que encuentran en su memoria. Los investigadores de Malasia lo confirman muy pronto. Reclutamos expertos para revisar el simulador piloto. Algunos datos del simulador han sido borrados. Nuestro objetivo hoy es recuperar estos datos. No es lo único extraño. Saari Ahmad Shah entrenaba en el simulador para aterrizar en pistas muy cortas. Esto es de interés. ¿Planeó cambiar el trayecto de vuelo y aterrizar en una isla en el Océano Índico? El piloto practicaba aterrizar en pistas cortas, esto estaba en su simulador. ¿Por qué lo hacía? Podemos entender que un piloto, experimentado en viajes importantes, por cualquier error, debe saber cómo aterrizar rápidamente, puede ser esta la razón. Pero para las autoridades de Malasia, si el piloto practicaba aterrizar en pistas cortas, debe haber otra razón, más diabólica. La sonrisa de un buen hombre de familia. ¿Podría esconder intenciones turbias? La teoría del piloto que quería terminar con su vida en el cielo abierto es muy estudiada por los investigadores, porque ha pasado antes. Podemos imaginar que el piloto intentó suicidarse, cosa que ya ha pasado, en Marruecos con una TR-42, cerca de la costa de Estados Unidos con un Boeing 777, en Japón con un DC-8. Conozco casos. Pero la teoría del suicidio no tiene sentido. Es por una razón muy simple. Sería una forma curiosa de suicidarse, tomar el control de un avión a las 1:30 de la mañana y decidir morir al final del Océano Índico 7 horas después. ¿Qué hubieran hecho en su lugar? Yo hubiera tomado el avión, estrellarlo y acabar con todo. Al final, investigadores internacionales descartan la hipótesis de suicidio. No hay pruebas que sugieran un cambio reciente en el comportamiento del piloto. No hay señales de aislamiento social ni abuso de drogas o alcohol.
Según el análisis del simulador de vuelo, el capitán nunca ensayó la misma ruta que la de MH370. Si la respuesta no está en la cabina de pasajeros ni la de pilotos, hay que revisar la bodega de carga de la aeronave. La desaparición de MH370 puede tener que ver con el cargamento. ¿Qué había dentro del Boeing? Las familias tuvieron dificultades para obtener información clara sobre ello. La compañía responsable de cargar el avión está basada en Kuala Lumpur. Desde los primeros días, dejaron de comunicarse, ya no dieron información. Tardaron en entregar la lista del cargamento. Normalmente, debieron informar 1 o 2 días después. Pero tardaron semanas, es muy extraño. Tuvimos que esperar 7 semanas para que la compañía publicara la lista de cargamento. Aquí está. Pero, ¿realmente está completa? Hay varios detalles extraños que llaman la atención de las familias. Entre los 224 paquetes almacenados en la bodega de carga hay 2 toneladas de mangostinos frescos, una fruta tropical que parece una lichi que es popular entre los chinos. Aquí hay un pequeño problema. Resulta que la lista de cargamento es totalmente extraña. Dicen que hay 2.000 kilogramos de mangostinos frescos, pero no había mangostinos en Malasia en ese entonces. Si los paquetes no llevaban mangostinos, ¿qué contenían? Es lo que quieren saber los familiares de los pasajeros. El manifiesto está incompleto y falsificado. Hay cosas que no quieren decir sobre el cargamento. Pero hay algo más preocupante en la lista de cargamento. También se descubrió que había baterías de litio a bordo. Las baterías que suministran energía a tablets y celulares. De acuerdo con el documento, había 2.453 kilogramos en la bodega de carga de la aeronave. Está prohibido transportarlas en vuelos con pasajeros. Tal vez por esto modificaron la cifra en la aerolínea de Malasia para minimizar la cantidad. Creo que había 200 kilogramos de baterías de litio, no fueron considerados peligrosos, porque los artículos fueron empaquetados de acuerdo con las normas internacionales. Claro, nadie habla sobre esto porque está prohibido desde el accidente en Dubái. Fue en septiembre de 2010. Un 747 de esta compañía de transporte se estrelló poco después de despegar. El informe culpó a cientos de baterías que estaban en la bodega de cargamento. Vean lo que quedó del enorme jet después del incendio provocado por las baterías. Nada. O casi nada. Sabemos bien que estas baterías de litio, en concentraciones, son explosivas. La evidencia. Miren cómo 4 baterías de litio pueden encenderse en segundos bajo choque. Una explota, las otras, por simpatía, también explotan. 200 kilos. Suponiendo que solo hay 200 kilos, que ya es mucho. Si explotan forman un agujero en el avión. A una altura de 11.000 metros, hay pérdida inmediata de presión, sin más oxígeno. Al saber que había 10 veces más de baterías en la bodega de carga, imaginen el impacto en la tripulación y los pasajeros. Hay una despresurización explosiva del avión. No solamente explotarían sus tímpanos, también sangrarían de la nariz, de las orejas. Crearía una impresión de euforia, la sensación de hormigueo en los dedos. Más que nada, podrían desmayarse inmediatamente o no inmediatamente, pero por la falta de oxígeno, en 30 o 40 minutos ya habría acabado. ¿Fue el Boeing la víctima de despresurización por una explosión de baterías de litio en la bodega de cargamento? Esta hipótesis es atractiva.
Pero, en el evento de un incendio, los pilotos saben cómo evitar la asfixia. Nos capacitan para colocar la máscara en 3 segundos. De esta manera se hace. Colocamos la máscara, nos relajamos y respiramos. Quizá perdieron el conocimiento antes de poder colocarse las máscaras. Y así el avión terminó con todos, inconscientes hasta morir. El piloto automático sigue la ruta al sur hasta agotar el combustible, luego, el avión cae. Este escenario de despresurización de la máquina ya sucedió en Grecia en agosto de 2005. Ocurrió con un Boeing 737 en Grecia. Los griegos investigaron y vieron que la tripulación y los pasajeros se desmayaron. Había ocurrido una lenta despresurización sin que nadie se diera cuenta. Habían sido asfixiados por la falta de oxígeno. No había forma de despertarlos. El avión siguió hasta terminar el combustible y en ese momento se estrelló. ¿El MH370 sufrió un daño similar? La investigación internacional lo excluye, pero entonces ¿a dónde fue el avión? Los recursos enviados al mar de la China para encontrarlo son inmensos. 40 barcos. Y alrededor de 30 aviones participan en la investigación. 9 países se movilizaron. Solamente, el problema es que no necesariamente estamos buscando en el lugar correcto. La investigación procedió durante una semana al este de Malasia, en el Golfo de Tailandia. Enviamos barcos, aviones, recursos enormes para encontrar al avión en el mar de la China. Para que una semana después, nos dijeran que el avión iba al oeste. El 12 de marzo de 2014, 4 días después de la desaparición, Malasia compartió nueva información crítica. La noche del vuelo, los radares militares detectaron el rastro del MH370. Hay muchos de estos radares en la región, esencialmente son radares militares. No muestran una imagen en vivo, pero registran la resonancia de objetos voladores. Un avión comercial no se puede esconder para nada. Después de identificar a los aviones que sabemos que existen en las estaciones de estos radares, siguen habiendo, al final, algunos aviones no identificados, incluyendo el MH370. Estas medidas muestran que el MH370 giró a la izquierda para volver a Malasia. Increíble. A pesar de que durante los últimos 4 días pensábamos que el avión había desaparecido de las pantallas, en este lugar, el punto de referencia Igari, los radares militares registraron al MH370, y un cambio radical en su trayecto, como retrocediendo su ruta en dirección a Kuala Lumpur. Seguimos a este avión durante 1 hora y vemos que gira a la izquierda. Transita por toda la frontera entre Malasia y Tailandia. Pero nunca ingresa a Tailandia ni Malasia. Pareciera que no quería ser interceptado. En un punto, la frontera se dobla a la derecha en más de 100 grados y el avión hizo lo mismo. Tardó mucho tiempo en la frontera entre Indonesia y Tailandia. Gira una segunda vez cuando la frontera se dobla a la izquierda y se dirige a las Islas Andamán. Después lo perdemos de vista. ¿Por qué el Boeing sigue las fronteras de Indonesia y Tailandia sin violar el espacio aéreo de esos países? Para los especialistas, vuelven a pensar en la teoría del terrorismo y la culpa es de los pilotos. Sin embargo, el avión está en las manos de una persona con perfecta capacitación. El trayecto seguido es preciso. No es aleatorio.
Al volar sobre la frontera entre Tailandia y Malasia, pasa cerca de 4 aeropuertos muy importantes. Al haber una emergencia, hubiera aterrizado. Hubiera enviado mensajes por radio u otro medio. Hubiera intentado aterrizar. Pero sigue un trayecto complejo que requiere conocimiento sobre el vuelo, ser un piloto muy experimentado. No fue un accidente. Un accidente no cambia la ruta varias veces. Y no es todo. Una semana después de la desaparición del Boeing, las autoridades de Malasia descubren que el avión voló por varias horas el 8 de marzo de 2014. Se confirma por satélite. Inmarsat, un satélite que recibió la información del Boeing 777 gracias a una pequeña caja. La famosa caja ACARS, que recibe la información de los motores en forma digitalizada. Fue deshabilitada, pero detrás de esta caja ACARS hay un módem, un modulador-desmodulador, que traduce el lenguaje informático al lenguaje simple. Este módem envía un mensaje al satélite. Este módem ya no tiene nada que transmitir, pero cada hora envía una señal al satélite para decir, estoy aquí. No tengo nada que decir, pero existo. Al estudiar estas señales, la compañía Inmarsat determina una línea de norte a sur por la cual el avión se pudo mover. Esta línea va desde Kazajstán en el norte, sigue la costa de Perth al sur del Océano Índico, hasta el sur. No es posible que fuera al norte, porque los radares lo hubieran detectado. Como no fue al norte, fue al sur. Vale. A las 1:38 de la mañana, el avión hubiera tomado la ruta del sur. Según este trayecto, la zona de investigación es enorme. Cuando anunciaron que el Boeing había ido hacia el sur, descubrimos que buscar escombros en el sur del Océano Índico es muy difícil por el tamaño de la zona. Compárenlo con el Golfo de Tailandia. Es más pequeño y más fácil buscar allí. Los enviaron a un lugar donde había muchas tormentas, mucho viento, un mar muy rudo y un fondo marino muy grande. Evidentemente, sería encontrar una aguja entre un montón de paja. Nuevamente, las autoridades se apresuran para confirmar. El vuelo MH370 terminó en medio del Océano Índico, al oeste de Perth en Australia. Ahora la información es oficial, el avión se dirigió al sur. Este anuncio por el primer ministro despierta la ira de las familias. La información que nos acaban de dar es falsa. El gobierno y todos los demás países mienten. La gente nos oculta cosas. No ha concluido el duelo de las familias de los pasajeros. Las investigaciones iniciales en la zona solo les dio falsa esperanza. ¿Por qué enviar 300 imágenes de satélite donde dicen que se observan escombros? Nos muestran escombros de más de 27 metros de longitud. Y nunca encontramos ninguno. Constantemente nos confunden con información contradictoria de las autoridades y los medios. Realmente es una montaña rusa. De pronto, Australia nos dice, vimos un rastro de combustible de aviación midiendo 100 metros. La persona que lo dijo no pensó por 2 minutos. No puedes encontrar combustible tan tarde, es volátil. Debes tener nervios muy fuertes. A menudo, si vamos por un vaso de agua, la información ya no es la misma al regresar. No sabemos si nuestros seres queridos están muertos o vivos. No deberíamos dejar que nos traten así. Devuélvenos a nuestros seres queridos. Las familias de los pasajeros están tan abrumadas por la falta de confiabilidad de la información oficial. Y se revelan en una conferencia de prensa.
No te irás, te hemos estado esperando durante semanas, queremos saber qué pasó, queremos saber la verdad. Devuélvenos a nuestros seres queridos. Entonces, surge evidencia de que el gobierno de Malasia esconde información sobre lo que sucede al día 28 de la investigación en alta mar. Sabemos que las cajas negras solo emiten señal por un mes. Es extraño que al día 28, 2 barcos escuchan ruidos, como silbidos. Un barco chino, un barco australiano. El barco chino dijo rápidamente al siguiente día: perdón, no grabamos los ruidos. ¿Pueden creerlo? ¿Está buscando y no está grabando? El barco australiano: perdón, los ruidos venían de mi barco. Quiero creer que hubo un poco de incompetencia y que el barco chino olvidó grabar. Pero esta cantidad de mentiras ya no es incompetencia. En los desastres aéreos, siempre encuentran escombros eventualmente. Este caso no tiene precedentes porque, por más de un año, no encontraron ninguna pieza del Boeing, ni los barcos ni los satélites. Esto le da un aire de misterio a la historia. Si analizamos incidentes recientes, siempre han encontrado escombros flotando, incluso después de varios meses. Veamos el ejemplo de Río-París. El aerobús de Air France se estrelló en el mar el 1 de junio de 2009. Tardó 2 años en determinar qué sucedió. Los primeros escombros de la aeronave se encontraron solo unos días después del incidente. En el caso del avión Boeing 777 MH370, esperamos 16 meses antes de encontrar las primeras piezas. Estos 3 elementos de control han sido autenticados por los expertos gracias a una serie de verificaciones cruzadas. Es perturbador el hecho que se encontraron en las playas del Océano Índico, del lado opuesto a la zona oficial de búsqueda. Se hicieron análisis de desplazamiento desde el lugar donde se supone que cayó el avión. Si el avión cayó ahí, ¿a dónde van los escombros? Es evidente que los escombros se mueven hacia África. Al hacer los análisis de desplazamiento, debe ser impactada la costa noreste de Madagascar. De las 27 piezas de aeronave que se cree que son escombros de MH370, la mitad fue descubierta por Glenn Gibson. Este hombre parece ser el Indiana Jones moderno. En diciembre de 2016, nos reunimos con él en las playas de Madagascar. Cada pieza de escombro es una parte del rompecabezas. De hecho, es la última esperanza para saber cómo y dónde se estrelló el avión. Glenn Gibson tiene un perfil particular. Es abogado adinerado de Estados Unidos que un día descubrió su misión, ser voluntario para encontrar fragmentos de MH370. Viene a esta isla varias veces al año y por fortuna las cosas suelen salir bien. Increíble. Pasamos por aquí hace 2 minutos y no había nada. Y justo ahora esta pieza se encuentra aquí, parece ser una pieza del interior de la cabina de MH370. Puede parecer increíble, pero el mar ha depositado ante nuestros ojos esta pieza, que se parece a lo que ya ha encontrado Gibson. Tienes que estar en el lugar y en el momento exacto. Glenn Gibson no se cansa de buscar en las playas de Madagascar. Este día de diciembre, la pesca es milagrosa. Las familias de las víctimas chinas se reunieron ese día. Esto es muy similar al interior de un Boeing. Claro, los expertos deben examinar este fragmento para determinar si viene del Boeing. Pero en mi experiencia, se ve igual a las piezas del interior de la cabina.
Del otro lado del océano, la búsqueda de los escombros continúa. Con el transcurso de los años, se amplió la zona de exploración. Cientos de millones de dólares se han usado sin resultados. Las familias de las víctimas comienzan a dudar de los cálculos de la compañía de satélites, Inmarsat. El gobierno de Malasia es totalmente responsable. Su conclusión se basa en un modelo matemático incierto. Reconstruyeron la trayectoria del avión a partir de datos incompletos. Pocas personas tienen confianza en la zona de investigación en alta mar de Australia, muy pocas. De hecho, con base en la puntuación comunicada por el satélite inglés, podemos determinar trayectos distintos a los seleccionados. Solo hay que variar los parámetros del vuelo para obtener nuevas zonas de investigación. Según estos 4 expertos franceses, de ser secuestrado el avión por piratas aéreos, pudo haberse dirigido a la isla de Navidad. Pero por la falta de combustible, hubiera caído al sureste de esta isla. Pero para los terroristas, hay un destino mucho más estratégico que el Océano Índico. Algunas personas dicen que, estando tan custodiado el cielo en los Estados Unidos, ¿por qué no repetir en una base estadounidense simbólica e importante? En Internet, al buscar sobre el vuelo MH370, hay un nombre que siempre aparece. Despiértese, ocultan algo, la verdad es Diego García. Esta teoría dice que el MH370 fue secuestrado y que hubiera terminado su camino en una isla. Diego García, en el Océano Índico, al oeste de Malasia, 2.000 kilómetros de las Maldivas. Es este pedazo de arena y coral que observamos aquí. Desconocido por el público en general, pero no por militares. Es la base aérea militar más importante del mundo afuera de los Estados Unidos. Hay B-52, B-2, Diego García es un portaaviones, está defendido como si fueran 10 portaaviones. Todos los aviones que sabemos que van a Irak, Siria, Afganistán, todos salen de allí. Hoy, Diego García es donde están las bases militares estadounidenses más secretas. La especialización de esta base es espiar a satélites y cables submarinos por donde pasa información en Internet. Evidentemente, si el Boeing hubiera sido dirigido a la isla, Estados Unidos hubiera respondido sin mucha demora. Esta isla está vigilada por Estados Unidos y no hubieran permitido que se acercara. No les importarían las intenciones de un avión que no responde en dirección a Diego García. Solo le hubieran disparado. Pero no todos están de acuerdo con este escenario. Tendrías que imaginar que los estadounidenses, para proteger una base, hubieran obtenido en muy poco tiempo del presidente Obama la autorización para disparar contra un avión de pasajeros con 239 personas a bordo. Es una total fantasía. ¿Es una fantasía la teoría de Diego García? Tal vez. Tal vez no. Este es Mark Duggan. Antes era dueño de una aerolínea. Ahora es novelista y escribió una investigación larga de MH370 para una revista francesa. Si analizamos bien este caso, hay 2 cosas increíbles. Primero, no hay escombros, no hay testigos, a excepción de los que encontré. Durante la investigación, Mark Duggan fue a las Maldivas, una cadena de islas a 2.000 kilómetros de Diego García, y entrevistó a testigos. Lo que él dice puede ser una clave para el misterio. De hecho, Mark Duggan y otros fueron allí a una isla al sur de las Maldivas.
La gente vio un avión grande en la mañana del 8 de marzo que volaba a una altitud muy baja. Un avión con rayas rojas y azules. Los habitantes de la isla nunca habían visto que un avión tan grande pasara a esa altura. Me mostraron el tamaño del avión con sus brazos. Vieron las ventanas, el avión iba muy bajo. Fui con un pescador que vio al avión. Lo vio irse. Lo interesante es que este avión se giró. Este giro es hacia el sur, hacia Diego García. Si entendemos bien a Mark Twain, después de su media vuelta sobre Malasia y sus movimientos inconsistentes en el estrecho de Malaca, el avión hubiera seguido un trayecto hacia la base estadounidense en Diego García, pasando sobre las Maldivas. Creo que pasé 3 días enteros en este pueblo. Me di cuenta que eran personas muy derechas, honestas y empáticas. No sabían nada cuando avisaron a la policía de la isla Kudawabjo y les preguntaron qué hacía este avión. ¿Vieron un avión? Eso no es todo. Una segunda pista, más perturbadora, ocasiona nuevas preguntas. Niños que habían ido a pescar vieron un objeto flotando. Primero, se preocuparon porque parecía una mina. Vieron que estaba vacío y lo colocaron en la playa. El ejército viene. Dicen que aparentemente no es peligroso. Es redondo con puntas. Parece extinguidor de incendios. Esa bola gris podría ser un extinguidor de incendios del Boeing. Para verificarlo, entramos en un 777 comparable con el de Malaysia Airlines. Buenos días. Cabe mencionar que se parecen bastante. Es una bodega, la de enfrente. ¿Dónde están los extinguidores? ¿Los frascos? Debajo del piso. Son bolas grandes. Estas esferas, las mismas están del otro lado, son extinguidores de incendios para bodegas de cargamento. Estos extinguidores lanzan un agente para apagar incendios. Se usan para extinguir incendios en la bodega de cargamento. Depende de la naturaleza del incendio, esto es lo que encontramos en una playa en las Maldivas. Una de estas bolas, claro, si están vacías, flotan. Estaba tan sorprendido que seguí investigando. Un soldado de las Maldivas me dijo de forma extraoficial que era un extinguidor de un Boeing. ¿Era el de Malaysia Airlines? Inmediatamente, las Maldivas lo negaron. Desde entonces, no hemos escuchado más. ¿A quién pertenecía este extinguidor encontrado en una playa en las Maldivas? La hipótesis es que se dañó el MH370 cerca de la costa de las Maldivas y se encontró este extinguidor. La otra hipótesis es que una aeronave militar de Estados Unidos le disparó al avión por acercarse a la base Diego García de manera peligrosa. Allí le hubieran disparado. Después, los escombros se hubieran desplazado 2.000 kilómetros al norte en las islas de las Maldivas, hasta que los chicos encontraron el extinguidor en este lugar. En este caso, se entiende que no quieran revelar la verdad porque es muy difícil de explicar. Que le dispararon a un avión con civiles. El silencio de Estados Unidos desde el inicio de este caso lo dice todo. Es la zona más custodiada en el mundo, hay satélites que la monitorean constantemente. Con un satélite, pueden ver una moto en un estacionamiento. Incluso a Sarah Bajk,
la mujer estadounidense que perdió a su pareja, Philip Wood, en el drama, le sorprende el silencio de su país. Lo que me sorprendió de esta historia es que Obama ha guardado silencio sobre la desaparición. El silencio de los Estados Unidos es perturbador. Usualmente son los primeros en hablar, los que corrigen los errores. A veces la prensa estadounidense es muy ofensiva, tienen una cultura de investigación, de buscar la verdad. No tiene nada, no hablamos de eso. Lo que confunde más a las familias de las víctimas es que Barack Obama ha callado nuevamente 7 semanas después, cuando fue a Malasia. Nunca antes que Obama había viajado a Malasia, un presidente de Estados Unidos. Fue justo cuando sucedió. 9 meses después, fue Barack Obama quien invitó al primer ministro de Malasia para jugar golf. Suena un poco frívolo, divertido. Pero ser invitado a jugar golf por Barack Obama es uno de los pocos privilegios que otorga a sus invitados. ¿Qué se dijeron en el campo de golf? En este tipo de situación, el silencio de las autoridades siempre conduce al surgimiento de teorías más o menos riesgosas. Ghislaine Wattrelos, que perdió a su esposa y 2 hijos en el drama, también está convencido que las autoridades de Malasia esconden algo. ¿Qué lo justifica? ¿Quién pensó que me podía quitar a mi familia? Necesito saber, para decirle a mi hijo, él necesita respuestas. Así que, el padre de familia pidió ayuda al sistema de justicia francés, los únicos que siguen investigando la desaparición. Los cargos más altos del Estado siguen callados. Francia, extrañamente, nunca dijo nada sobre este incidente. Cuando se estrella un vuelo en Ucrania, sin franceses, hacemos conferencias de prensa, pedimos investigaciones internacionales. Con MH370 nunca sucedió nada. ¿Por qué? La BEA va hacia allá a solicitud de Malasia, pero no tienen acceso a nada. Los expertos a cargo de la BEA en Francia especializados en desastres aéreos incluyen a Jean-Paul Troadec. Poco después de llegar a Malasia, él declaró que no tenía ninguna autoridad. Nadie había imaginado que un piloto iba a desconectar el transpándide, el sistema ACARS. Temo que ante tal comportamiento no podemos hacer mucho. Pensamos que las autoridades francesas no hacen suficiente en este caso. Pero también tenemos la impresión que no analizan profundamente el caso, que nadie quiere hablar sobre este caso. 5 años después de iniciar la investigación, aún está el mismo aviso. Está en blanco y negro en el informe oficial. En conclusión, el equipo no puede determinar la causa de la desaparición de MH370. Incluso por aquellos responsables por la investigación oficial, la verdad no va a salir. La desaparición del vuelo solo podrá dilucidarse si se encuentran los restos del avión. Una conferencia de prensa con aplausos, un informe de 500 páginas, ¿todo por eso? A pesar de todo, una frase llamó nuestra atención. Solamente decimos que no podemos excluir la posibilidad de una tercera persona, de un tercero, o acción criminal. Pero, ¿quién podría ser esta tercera persona? ¿Un pasajero? Si analizamos más cercanamente, la lista de pasajeros probablemente no fue revisada tan cuidadosamente. Hay aproximadamente 20 personas. Y debemos verificar sus actividades. Entre los 227 pasajeros llama la atención un pequeño grupo. Había 20 empleados de la compañía estadounidense Freescale.
Un grupo de investigadores chinos que apenas habían solicitado una patente para hacer a los aviones más sigilosos. Es decir, no detectables por radares, eran alrededor de 20 a bordo. Eso también genera dudas. La compañía se resistió mucho a comunicar, a decir quiénes iban en el avión. ¿Quiénes eran estos pasajeros? ¿Tenían información altamente confidencial? Posiblemente. La compañía desarrollaba un programa revolucionario, KL-02, un microchip para computadoras con increíble poder, según declara este periodista científico japonés. A bordo, iban 20 científicos de informática que trabajaban en esta fábrica en Malasia. El KL-02 es un chip tan pequeño que cabe dentro de las hendiduras en una pelota de golf. Es un cerebrito que puede controlar grandes máquinas con distintas funciones y también pequeños robots para fines civiles, pero en especial fines militares. ¿Alguien quería terminar con las vidas de esos 20 ingenieros a bordo del MH370? Los investigadores que desarrollaron este microchip ultramoderno en un dron podría ser un arma poderosa y destructiva. Pero para los mejores especialistas en aviación, todo parece extravagante. Siempre decimos que hay una conspiración cuando hay un accidente y no sabemos explicarlo. No es el único perfil preocupante en la lista de pasajeros. En el asiento 29A iba Mod Khairul Selamat, un malasio ingeniero aeronáutico. Es curioso que va sentado debajo del sistema de comunicación satelital que el avión usa para comunicarse con el mundo afuera. ¿Pudo haber entrado al sistema para enviar información falsa y evitar que se conociera el destino final del Boeing 777? A la fecha, los investigadores oficiales dicen que es imposible negarlo. Hay un último escenario. Vale la pena contemplarlo, aunque es ciencia ficción. ¿Pudo alguien tomar el control del Boeing sin estar a bordo? ¿Es posible secuestrar o estrellar un avión remotamente? Muchas personas no quieren creerlo, pero pienso que se puede controlar aviones remotamente. De hecho, George Bush lo dijo después de... Dijo que necesitábamos poder controlar a nuestros aviones desde afuera el día que haya terroristas en el avión. Desarrollaremos investigaciones tecnológicas para fortalecer la seguridad aérea. En casos de desfalco debemos poder controlar un avión remotamente y hacerlo aterrizar. Boeing ha solicitado patentes y muchas otras compañías trabajaron en la idea de controlar un avión sin los pilotos. En otras palabras, los pilotos no podrían hacer nada, ya no tendrían el control. Creo que esta tecnología ha existido mucho tiempo, no es nueva. Es una posibilidad. En algún momento, controlar el avión. Podemos hacerlo desde dentro del avión, desde una computadora, puede ser fuera del avión, en teoría. ¿Esto podría ser verdad? ¿El Boeing pudo haber sido controlado desde tierra? ¿Por quién? ¿Por qué? Otro misterio. Pero hay algo más. Podemos imaginar que un sistema así se pudo instalar en el avión, sin que nadie se diera cuenta. No creo que Boeing pudiera instalar esa computadora en secreto, sin que algún ingeniero hubiera dicho, ¿qué es esta caja? ¿Ellos mintieron a todos los gobiernos? Es muy raro ver una investigación donde hay secretos en todos los niveles.
Estoy convencida que entre los oficiales hay alguien que sabe más de lo que dicen. Estoy segura que la información está oculta y desafortunadamente por alguna razón específica. Estoy convencido que si este avión viajó tan lejos, hay personas que tienen piezas del rompecabezas. Un controlador, un soldado que escuchó algo. No puedo imaginar estar a cargo de una aerolínea y que suceda algo así. Un accidente sin que muchos sepan qué pasó. Para las familias, ni siquiera saber qué pasó es despreciable. Entiendo la infinita tristeza de estas familias chinas, malasias, francesas, directamente involucradas en el terror. Es una tristeza que se acerca. Nos decimos, ¿cuándo sabremos? ¿Lo sabré algún día? Me dijeron que sería más difícil saberlo. No lo sé. Ghislain Watrellos no se da por vencido. Hasta que le expliquen por qué su esposa y 2 hijos murieron en la tragedia de MH370.